bendiga, mis amados hermanos, este martes 24 de agosto del 2021, hermanos. Y bueno, acuérdense que estamos en martes de cartas generales, hermanos. Estamos estudiando la carta a los hebreos. Y bueno, si usted tiene por ahí ya su material, hermanos, prepárelo, abra su Biblia también. Y vamos a meditar en dos versículos, hermanos. Vamos a orar y ahorita explicamos por dónde vamos, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo recibido a lo largo de este día, tus cuidados, tu protección. Gracias, Padre bendito, por todo cuanto vivimos, sobre todo porque vemos tu gracia, vemos tu protección, vemos tu poder, vemos tu providencia, tu propósito. Padre, te pongo en tus manos este momento, mi Dios, para que me des gracia delante de tus hijos, de tu iglesia, Padre, de mis hermanos, para que seamos edificados a través de tu palabra y mi vida solo un instrumento de gracia en tus manos. Bendice este tiempo, pues, Padre, para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues rápidamente, hermanos, le explico por dónde vamos. Acuérdense que estamos en el capítulo 1 de la carta a los hebreos, y este capítulo, según el bosquejo que se le entregó en el primer material, hermanos, en esta primera parte son dos capítulos los que vamos a abarcar, y es un tema general que se llama, bueno, un tema general de estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, la superioridad de Jesús y su papel como Salvador y sumo sacerdote. Entonces, la semana pasada, hermanos, estudiamos el inciso A, versículos del 1 al 4. El día de hoy, hermanos, estamos en el inciso B, versículos del 5 al 6. Aunque el inciso B, hermanos, abarca hasta el versículo 14, que es prácticamente, mire, el inciso B es prácticamente del 5 hasta que acaba todo el capítulo 1, ¿verdad? Pero el día de hoy solamente vamos a ver dos versículos, versículos 6, 5 y 6, hermanos. Por favor, ahí en casita ya tenga su Biblia abierta. Y bueno, pues vamos a empezar, hermanos, la superioridad de Jesús sobre los ángeles, versículos del 5 al 14. Pero como le digo, hoy solamente vamos a ver dos versículos. Versículo 5, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Qué interesante, hermanos, qué tremendo pasaje. Yo quiero decirle algo muy importante, hermanos. Miren que cuando usted y yo estudiamos la Biblia sin otros factores que nos, cuando lo hacemos por primera vez, hermanos, sin otros factores que nos permitan profundizar, muchas veces estos pasajes los vemos y los entendemos tal cual los leemos, y pasamos por alto muchas cosas muy importantes que hay detrás, hermanos, de estos pasajes. Y es el día de hoy, hermanos, en este estudio, que vamos a descubrir de dónde vienen estos pasajes, por qué el escritor de la carta a los hebreos, que por cierto no sabemos quién es, hermanos, porque como decíamos la semana pasada, pues al escritor no le importaba tanto decir quién era el que había escrito tan semejante teología que tenemos en esta carta, sino que él presenta a Jesús, y él es el autor, y él es el personaje principal, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuáles son todos esos elementos que se involucraron para que este hombre, o mujer, no sabemos, porque hasta decíamos que era Priscila, ¿verdad? La esposa de Aquila, Priscila y Aquila, ¿verdad? Estos personajes que reeducaron, o más bien discipularon a Apolos. Yo lo comenté en el primer estudio. No sabemos, hermanos, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde toma tantos elementos? Porque el día de hoy, hermanos, nos podemos sorprender de mucha gente que escribe cosas maravillosas. Oiga, pero esa gente, el día de hoy, hermanos, tiene muchas herramientas. Tenemos toda la Biblia. En ese entonces, hermanos, pues no. O sea, entonces, ¿qué era lo que había en el Antiguo Testamento? Y de eso vamos a hablar, hermanos. Mire, llama muchísimo la atención las numerosas citas de los Salmos que el escritor de Hebreos utiliza para fortalecer su enseñanza sobre la superioridad de Jesucristo. Ojo con lo que voy a mencionar. En el primer capítulo utiliza para fortalecer su enseñanza, en el primer capítulo solamente incluye 5 citas del Salterio. ¿Qué es el Salterio, hermanos? No estoy hablando en sí de un instrumento, estoy hablando de un compendio o colecciones de salmos, composiciones líricas, musicales, sagradas, que pueden hacer referencia a distintas colecciones de himnos musicales de ese género. Y por ahí incluyen algunos salmos.
y dos de otros libros. Ahorita lo vamos a leer, hermanos, porque es bien interesante cómo... es por eso que le digo lo importante de leer toda la Biblia, hermanos. Porque, por ejemplo, si yo le dijera ahorita, antes de avanzar en este estudio, usted conoce, que yo le preguntara más bien, ¿no? ¿Usted conoce el cántico de Moisés? A lo mejor usted dirá, sí, pastor, claro que sí. Y usted me diría hasta cuál es el pasaje del famoso cántico de Moisés. Pero hay quien dice, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, por eso es bien importante, hermanos, tener la disciplina, hermanos, de leer toda la Biblia. Póngase retos en su vida. De hecho, tenemos en la iglesia el reto príncipe, ¿verdad? De leer la Biblia en un año. Y bueno, hermanos, entonces en el primer capítulo solamente incluye 5 citas del Salterio, ya dijimos, y 2 de otros libros. Y en el capítulo siguiente aparecen con cierta frecuencia citas de los salmos, casi llegan a ser un rasgo característico de la epístola. Los destinatarios, hermanos de la carta, ya se habían familiarizado con los salmos en los cultos locales. Es ahí donde se utilizaban los famosos salterios o estos documentos, hermanos, todas estas cosas que pues no existía la Biblia. Lo único que había era la Septuaginta. Y este dato que le estoy diciendo ahorita es muy importante. Bueno, se habían familiarizado con los salmos en los cultos locales en que la congregación cantaba salmos, himnos y cánticos espirituales como Pablo lo escribe en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16. Poseía una especie, hermanos, de conserva de conocimiento, una especie como de conserva de conocimiento, estos documentos que habían sido comunicados oralmente en los cultos, ¿verdad? Y aprendido de memoria. Por ello, de ninguna manera nos debería de sorprender que el escritor, en un intento por lograr una perfecta comunicación, fortalezca toda su epístola con citas de salterio, de lo que ya le hablé, hermanos, de estos documentos, conocido en la liturgia, conocido en la liturgia de la iglesia. A decir verdad, ya en su primer capítulo, el autor recurre a 5 pasajes de los Salmos y a uno del Cántico de Moisés. ¿En dónde está el Cántico de Moisés, hermanos? Bueno, lo podemos encontrar en Deuteronomio 32, hermanos, para que ya tenga por ahí listo ese pasaje, ¿verdad? Entonces, las primeras citas, hermanos, provienen del Salmo 2, versículo 7, y segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Y en el versículo 5, esto es en el versículo 5, ¿verdad? Estos 2 pasajes que le acabo de mencionar. Y Deuteronomio 32, 43, según las lecturas, ojo, es que este es un dato muy importante. Deuteronomio 32, 43, según las lecturas de los pergaminos del Mar Muerto y de la Septuaginta. Acuérdense de estos pergaminos, hermanos, que se encontraron en 1947. Hay toda una historia detrás de ellos, usted lo puede investigar. Yo ya he hablado mucho sobre el tema de los pergaminos del Mar Muerto. Y también sobre el tema de la Septuaginta, hermanos, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, esto está en el versículo 6 y ahorita vamos a estudiar eso, hermanos. El Salmo 104, versículo 4, en el versículo 7, el Salmo 45, versículos del 6 al 7, en los versículos del 8 al 9, el Salmo 102, 25 al 27, en los versículos del 10 al 12, y el Salmo 101 en el versículo 13. O sea, haga de cuenta que ir a Hebreos es dar un repaso a los salmos, hermanos. Bueno, estoy exagerando, pero es que esa es la manera en que el escritor se está comunicando con los hermanos de pues a quienes fueron, a quien fue enviada, ¿verdad? En este caso, en el contexto, pero como dijimos, hermanos, Hebreos es una carta para todos, y todos por eso debemos estar familiarizados con los salmos. Muy bien. Número 1, hermanos, Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Dice el pasaje: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ojo, hermanos, ¿por qué a cuál de los ángeles? Dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre? Bueno, es obvio, hermanos, que el escritor vincula este versículo con el versículo 4, en el cual, hermanos, introduce la enseñanza de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, ¿verdad? Tenga su Biblia lista, hermanos, porque
Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien. Entonces, introduce la enseñanza de la superioridad del Hijo sobre los ángeles. No es su intención, hermanos, minimizar el significado de los primeros 3 versículos. Pero ahora, en el versículo 4, él se ocupa principalmente de comparar al Hijo con los ángeles y de confirmar la superioridad de aquel. Entonces, con la ayuda de citas del Antiguo Testamento, hermanos, más específicamente del libro de los Salmos, el escritor indica, hermanos, que el Hijo ha cumplido los pasajes de la Escritura que él cita. O sea que, así como cuando usted lee Mateo, hermanos, y que, por ejemplo, Mateo pues nos está mostrando al Mesías, porque ese es el propósito del Evangelio de Mateo, mostrar al Mesías prometido, y básicamente es donde más tenemos esa famosa frase para que la escritura se cumpla, o esa relación de lo que escribe el evangelista con el Antiguo Testamento. Los demás también, hermanos, Juan también utiliza mucho esa frase para que se cumpla otra escritura o lo que dice la escritura, etc. Bueno, Hebreos es básicamente eso, hermanos, pero no dice así, sino que dando a entender que los que estamos leyendo la carta conocemos la Biblia, el Antiguo Testamento. Todo lo que él está hablando de Jesús, hermanos, lo conecta con la promesa mesiánica. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, leer toda la Biblia, nuevamente, insisto. Entonces, uno de los pasajes es el Salmo, hermanos. Uno de estos pasajes es el Salmo 2, probablemente tenga un origen davídico, se le atribuye a David, el rey David, hermanos. Esta suposición, hermanos, se basa en la información que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4 del 25 al 26, porque así, esa es la referencia, razón por la cual decimos este es el Salmo de David, que indica que la iglesia de Jerusalén había transmitido una antigua tradición respecto al escrito de este Salmo. El pueblo judío, hermanos, entendía que este Salmo era de carácter mesiánico, y el uso que se le daba en la sinagoga reflejaba dicho entendimiento. Estos versículos, hermanos, sobre todo el Salmo 2, como le digo, formaba parte dentro de del salterio, de este documento. Como le digo, había salmos también en estos documentos, porque obviamente muchas cosas eran de manera oral, hermanos, no, a lo mejor no, ese acceso a la Septuaginta, pues no era a lo mejor lo único que tenían, ¿verdad? En el primer siglo, las iglesias, sobre todo gentiles, de habla o judíos de habla griega, qué sé yo. Y bueno, hermanos, me perdí un poquito, hermanos, perdónenme. El pueblo judío, hermanos, entendía que este salmo era de carácter mesiánico y el uso que se le daba en la sinagoga reflejaba dicho entendimiento. Entonces, también los diversos, hermanos, escritos o escritores del Nuevo Testamento interpretaron mesiánicamente todas las citas y referencias al segundo salmo. Por ejemplo, hermanos, cuando Pablo predicó en Antioquía de Pisidia, él dijo lo siguiente, ¿se acuerda? Ya en Hechos capítulo 13 del 32 al 33, y dijo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y bueno, hermanos, hay citas, fíjese bien, hermanos, del Salmo 2 en Hechos. Ahí viene, en pantalla están todas las referencias bíblicas, hermanos. Ahí usted las puede ver en pantallas: Hechos 4, Hebreos 1, Apocalipsis 2, etcétera, etcétera, 19, etcétera. Y bueno, y es también, hermanos, posible discernir alusiones a los versículos 2, 7, 8 y 9 en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Segunda de Pedro y Apocalipsis. Entonces, hermanos, según el Salmo 2, fíjese bien, ¿dijo Dios alguna vez a alguno de sus ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre? La respuesta a esta pregunta obviamente es negativa. Aunque a los ángeles se les llame hijos de Dios, según Job 1:6, 2:1, 3:38:7, la posición descrita en este versículo nunca le ha sido conferida a los ángeles, ni a ningún ángel le ha sido otorgado el título de hijo de Dios en ningún lugar de las Escrituras. Del mismo modo, Salomón, el hijo de David, nunca cumplió completamente las palabras de este salmo, porque, por ejemplo, ¿recibiría el hijo de un rey el título de hijo?
sería más adecuado llamarlo rey al acceder al trono, como en el Salmo 2:6, ¿verdad? Que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este hijo es un tipo del hijo de Dios, hermanos. A los creyentes del Antiguo Testamento se les dio entonces un representante que anticipaba al Mesías, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es obvio que el rey terrenal llamado hijo era incapaz de cumplir las palabras del Salmo 2, ya que el pasaje se refería al Mesías, que en la plenitud de los tiempos le diera a este salmo su último significado. Que por cierto, hermanos, en la profecía de Isaías, el Mesías es revelado como hijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Capítulo 9, verso 6. Las palabras del Salmo 2, hermanos, se aplican en última instancia al Hijo de Dios. Su designación a la investidura de hijo, específicamente su aparición en la carne, queda reflejada en la cláusula yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre. En la carne queda reflejada la cláusula, ya lo dijimos, que por cierto, hermanos, mire, según algunos teólogos, la palabra o la frase yo te he engendrado hoy no debe ser tomada literalmente, sino que debería entenderse generalmente como una referencia al tiempo de la obra de Jesús en la tierra. Pero como le digo, es lo que algunos teólogos sugieren, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero la cláusula no dice que al momento de nacer Jesús, él pasó a ser el Hijo, o que en el momento de su resurrección, ¿verdad? Según Hechos 13:3, Dios se convirtió en su Padre, ¿verdad? Pero bueno, más bien, hermanos, las palabras te he engendrado hoy indican que Dios Padre desde la eternidad ha engendrado y continúa engendrando al Mesías, su Hijo. Por cierto, el credo de Anastasio, hermanos, del siglo IV, resume esto brevemente en su artículo 21 y 22. Esto es bien interesante, hermanos, porque como le decía, en el pasado hubo muchos concilios donde se discutía todo esto, y uno de ellos fue el concilio de Nicea, que fueron de los más importantes, donde se hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de la persona de Cristo, porque había una errada forma de ver a Jesús, ¿verdad? Y Anastasio en su credo dice de la siguiente manera, el Padre, en estas cláusulas, el Padre no es hecho por nadie, ni creado ni engendrado, el Hijo es solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Y bueno, por lo tanto las palabras del Salmo 2:7, hermanos, no podrían haberse cumplido ni en David ni en Salomón, sino solamente en Jesucristo. Obviamente tomando el contexto de dónde viene este salmo, ¿no? Y otra vez dice el escritor a los hebreos, el escritor usa una segunda selección del Antiguo Testamento para demostrar que Dios nunca ha sido llamado Padre de ángeles y que nunca ángel alguno se dirigió a Dios llamándole Padre. Ni los arcángeles, ni Miguel y Gabriel inclusive experimentaron jamás tal honor, porque por cierto son los únicos dos ángeles a los que se les nombra con nombre, a Miguel y a Gabriel, ¿no? Número 2, hermanos, segundo de Samuel 7:14. ¿Qué dice ese pasaje, hermanos? Yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, empezamos con esta pregunta, ¿verdad? Sobre todo el pasaje, yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo, porque es la pregunta, ¿verdad? Este título de hijo pues, no se le hizo a ningún ángel, ¿no? Bueno, entonces el contexto, hermanos, de la cita que leí en 2 de Samuel 7:14 refleja el deseo de David, hermanos, de construir una casa para el Señor Dios. La palabra, hermanos, es dada a Natán, el profeta, quien informa a David que no será él, sino su hijo, quien construirá la casa de Dios. Declara el Señor, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Cuando usted lee este pasaje, hermano, 2 de Samuel 7, del 13 al 14, usted entiende que pues, obviamente está hablando en ese contexto. Es Dios, a través de Natán, diciéndole a David que quien le iba a construir el templo era Salomón.
Y bueno, ahí tiene las citas también en 1 de Crónicas 17 del 12 al 13. Las palabras del Señor apuntaban al hijo de David, Salomón, quien en efecto, hermanos, construyó el templo en Jerusalén. Por medio de su obra mediadora, el Hijo de Dios eclipsó completamente a Salomón. El escritor, hermanos de Hebreos, evidentemente eligió este pasaje del Antiguo Testamento a causa de su significado mesiánico. Entonces, todos estos pasajes que vemos en el Antiguo Testamento específicamente tienen una carga mesiánica, ¿no? Un significado mesiánico, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué Hebreos lo toma así? Por lo que significaba y porque Jesús eclipsó, hermanos, la obra de Salomón, ¿verdad? Y entonces esas mismas palabras que Dios utiliza para Salomón, Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, la utiliza para referirse a Cristo, quien es superior a David, a Salomón y a todos estos personajes, ¿no? Número 3, hermanos, aquí vamos con Deuteronomio 32:43. ¿Cómo dice en la Biblia, hermanos, que usted y yo tenemos? Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Miren que está bien interesante este versículo, porque cuando yo lo leía, porque en algunos comentarios apuntan a este pasaje, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué relación tiene con el versículo 6? ¿Cómo dice el versículo 6 de Hebreos, hermanos, capítulo 1, verso 6? Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Pero qué relación hay con esto, con Deuteronomio 32 y 43? Bueno, de un bien conocido salmo mesiánico, hermanos, y de un pasaje similar perteneciente a un libro histórico, el escritor de Hebreos pasa al cántico de Moisés, registrado en Deuteronomio 32, y usado en los servicios religiosos del templo y en las sinagogas locales. Por eso hay que tener ese conocimiento, hermanos. ¿Por qué? Para darse a entender, el escritor de la carta a los Hebreos a los hermanos cristianos, hebreos, obviamente pues tiene que familiarizarse con lo que ellos estaban acostumbrados en las sinagogas, que era leer estos pasajes de Deuteronomio 32. Y bueno, hermanos, los judíos consideraban que los versículos finales de este himno eran mesiánicos. Esta cita es introducida por la frase "y otra vez", que es seguida por la cláusula "cuando introduce al primogénito en el mundo". El sujeto es Dios Padre, hermanos, quien trae a su Hijo al mundo. Pero ¿cuándo sucedió o cuándo sucederá esto? La pregunta sigue allí. Debería esta traducción del griego leerse "y una vez más cuando Dios trae a su primogénito al mundo", o "pero cuando Dios traiga nuevamente a su primogénito al mundo". La primera traducción, hermanos, es una referencia al nacimiento de Jesús, cuando la multitud celestial alabó a Dios en los campos de Belén, según Lucas 2:13. ¿Se acuerda, verdad? Cuando aparecieron esta multitud de ángeles con los pastores. La segunda traducción es una amplificación del discurso de Jesús respecto al fin de esta era. Al fin de la misma, Él enviará a sus ángeles con un fuerte sonido de trompeta, según leemos Mateo 24:31. Vale decir, hermanos, que los ángeles de Dios adorarán al Hijo cuando regrese al fin de esta era. Sin embargo, ¿por qué hablaría el escritor, hermanos de Hebreos, de la segunda venida de Jesús, si no ha dicho nada en el contexto inmediato respecto a la primera venida de Cristo? Parece más adecuado, hermanos, preferir la primera traducción. Le repito, ¿cómo se sugiere la primera traducción? ¿O cómo se debería de leer? Bueno, "y una vez más cuando Dios trae a su primogénito al mundo". Así es como se debería de alguna forma entender. Muy bien, hermanos, sin embargo, como ya dijimos, ¿por qué hablaría de eso, no? Entonces, parece más adecuado preferir la primera traducción, puesto que con toda lógica sigue las citas de los versículos 5 y 6. La palabra primogénito, hermanos, en el versículo 6 califica la palabra hijo y es un título otorgado ¿a quién? A Jesús. No podemos determinar, hermanos, cuándo fue otorgado dicho título, puesto que los escritores que usan el término lo aplican a la creación o a la resurrección, a la dignidad y a la honra. Bueno, más bien, puesto que los escritores que usan el término la aplican a la creación, a la resurrección, a la dignidad y a la honra. Es que yo había dicho "o", ¿verdad? Pero no, es "a".
Entonces el salmista registra una bendición impuesta a David cuando Dios dijo: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89:27. El Hijo, hermanos, como primogénito, entra al mundo habitado de los hombres. La palabra mundo es helénica y se usa, hermanos, en el lenguaje diario para hablar del mundo poblado. Entonces, esto era muy común en el hablar griego, hermanos, para referirse a un lugar poblado, ¿no? Entonces, inciso A, hermanos, la cita misma demuestra que no solo es el Hijo mayor que los ángeles, sino que es adorado por los ángeles. El Hijo es el creador de los ángeles y Dios ordena a estas criaturas que rindan homenaje al Hijo. Los ángeles, por ser creados, sirven al Hijo y a aquellos que heredarán la salvación. Eso más adelante lo vamos a leer, Hebreos 1:14. Inciso B, hermanos, el origen de la cita parece ser una traducción al griego del cántico de Moisés. Ojo, al griego del cántico de Moisés, Deuteronomio 32:43, del pasaje que nos estamos refiriendo. Entonces la traducción basada en el texto hebreo se lee de la siguiente manera: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, porque vengará la sangre de sus hijos, de sus siervos. Se tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por su tierra y su pueblo. Ojo, hermanos, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y los pergaminos del Mar Muerto muestran una añadidura a la primera línea del versículo, que dice de la siguiente manera, de este pasaje de Deuteronomio 32:43: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. ¿Sí se fijó la diferencia? Que la Septuaginta dice: y adórenle todos los ángeles. Entonces, hermanos, en la versión de la Septuaginta, ahí viene en su material, hermanos, cómo lo entendemos. Salmos 96, del Salmo 96:7, leemos la exhortación: adoradle todos vosotros sus ángeles. La traducción basada en el texto hebreo se lee: adoradle todos vosotros dioses, dice de otra manera. Entonces, inciso C, hermanos, el cántico de Moisés es más citado y aludido que cualquier otra porción del libro de Deuteronomio, que por cierto el escritor de Hebreos cita 2 veces este himno, hermanos. Este himno, y ahí tenemos en pantalla las referencias bíblicas: Hebreos 1:6 que estamos leyendo, y Hebreos 10:30. En su carta a los romanos, Pablo cita el himno 3 veces, hermanos, en Romanos 10:19, Romanos 12:19 y Romanos 15:10. También se puede encontrar alusiones al mismo en Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Efesios, primera de Juan y Apocalipsis. Juan, hermanos, por cierto, escribe en Apocalipsis 15 que los santos victoriosos recibieron arpas de Dios y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Apocalipsis 15:3. Esta referencia, hermanos, al uso celestial del cántico de Moisés refleja su uso litúrgico en la iglesia terrenal. Y en la iglesia terrenal, hermanos, el himno era cantado en otros idiomas aparte del hebreo. Entonces los judíos que vivían en la dispersión usaban la traducción griega, de la cual el escrito citó una línea que describe la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Muy bien, hermanos, entonces el destinatario de Deuteronomio 32:43 es el Señor Dios, que debe ser adorado por sus ángeles. Este homenaje es transferido por el escritor de Hebreos, tras haber claramente establecido la divinidad de Jesús, al Hijo. La cita refuerza, hermanos, la enseñanza del escritor sobre la deidad de Cristo. Los ángeles, hermanos, por cierto, no comparten las promesas de Dios, no tienen parte en la herencia que se les otorga a los creyentes, como lo leemos en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren nada más, hermanos, qué hermoso. La Escritura no dice que ángel alguno sea hijo de Dios.
por lo cual un ángel, por más que sea exaltado al estar en la presencia de Dios, no es en modo alguno igual al Hijo de Dios, ni hay forma en que pueda comparársele. El escritor de Hebreos, hermanos, cita el cántico de Moisés tal como había sido traducido en la Septuaginta, la traducción griega de Deuteronomio 32. Le era bien conocida tanto a él como a su auditorio, puesto que en la dispersión los judíos, fíjense bien, hermanos, utilizaban la Septuaginta en las sinagogas. Los primeros cristianos adoptaron con algunas variantes dicha liturgia para expresar el enfoque cristiano. El hecho de que el escritor, hermanos, use una cita de la Septuaginta que no tiene equivalente exacto en el texto hebreo que poseemos, ¿verdad? Que comúnmente usamos, la versión 60 viene de allí, hermanos. Bueno, no significa que la doctrina de la inspiración ha sido quebrantada. El Espíritu Santo, hermanos, que es el primer autor de las Escrituras y que inspiró a cada uno de sus escritores humanos, dirigió al escritor de Hebreos, hermanos, hacia la selección de una cita del cántico de Moisés en griego. Cuando el escritor incorporó dicha línea, hermanos, en su epístola, la misma pasó a ser escritura inspirada. Y por último, hermanos, la palabra hoy del versículo 5 no queda limitada a la designación de un momento específico, sino que puede ser entendida en un momento más amplio. Por ejemplo, la declaración de Cristo como Hijo no fue puesta en efecto solo en el día de su resurrección, sino también en el día de su ascensión y de su entronización, hermanos, a la diestra de Dios Padre. Voy a leer el versículo 4 nuevamente, hermanos, de este pasaje tan maravilloso. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, vamos a detenernos aquí, ¿verdad? Aprendimos bastantes cosas, hermanos, de dónde provienen estos versículos tan maravillosos que hablan de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que cuando leamos la Biblia, pues seamos serios y entendamos de dónde los autores toman todas estas frases tan maravillosas, ¿verdad? Y cómo fue que ellos, hermanos, entendieron toda esta teología maravillosa sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, espero, hermanos, que haya sido edificante para su vida. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para cerrar este tiempo de reflexión, de estudio bíblico. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que nos revelas a través de esta hermosa carta. Gracias porque tu Hijo Jesucristo, hecho superior, que es superior a los ángeles, Padre, maravilloso, mi Dios, este mensaje que hemos aprendido y lo importante de volver al Antiguo Testamento y de encontrar ahí a tu Hijo Jesucristo, Padre, de recordar que Él cumplió con todo, Padre, lo que en la antigüedad no se podía hacer humanamente. Tu Hijo Jesucristo, Padre, cumplió con todo, mi Dios, y de esta manera tenemos mucha confianza, tenemos mucha paz en nuestro corazón, porque nuestra esperanza está puesta en Él. Bendice, mi Dios, a tu iglesia y que sigamos con este estudio, Padre, que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, que no nos cansemos, mi Dios, de leer tu palabra, de gozarnos en ella, y pues en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. El día de mañana a las 7 de la noche, lo que creemos, hermanos, lo espero. Si usted quiere acompañarnos con esta doctrina número 20 de la mayordomía, hermanos, a las 7 de la noche vía Zoom. Y el día jueves, hermanos, también tenemos tenemos un sermón evangelístico. Oré por un servidor, por nuestro hermano Juan Carlos, que nos ayuda por ahí a editarlo y a compartirlo, ¿verdad? Y el día viernes lo espero a las 6 de la tarde, si Dios nos lo permite, vía Facebook, en vivo, en nuestro culto de oración. Previamente, hermanos, le encargo, por favor, sus oraciones, peticiones, gratitudes y todo lo que implica este bonito culto. Y también, hermanos, pues lo invito a que no se deje de conectar a sus departamentos. 8 de la noche jueves con los varones, la femenil 10 de la mañana el día sábado, el día sábado también los jóvenes. Y no se deje de conectar a sus grupos de oración. Y también, hermanos, no deje de participar en el reto príncipe. Tampoco deje de diezmar y no deje de ofrendar, hermanos. Suscríbase y aprímale ahí, ¿verdad? Active la campanita, hermanos, para que le llegue automáticamente todo esto que hacemos con mucho amor como iglesia para nuestra edificación. Hasta luego, hermanos. Descanse. Hasta la próxima. Bye.